Padre, en esta mañana, Señor, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por ese amor inagotable que tienes hacia nosotras, tus hijas, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotras mismas, Señor, tú siempre estás buscando la forma de bendecirnos. Gracias, te damos. Señor, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú tomes el control en esta mañana de, de la, de la clase, de mis palabras, de mi boca, Señor. Sé tú hablando, sé tú enseñándonos a cada una de nosotras, Señor. Gracias por estar aquí, Padre, en medio de nosotras. Estamos, Señor, aquí invocando tu nombre, Señor. Estamos aquí en un mismo sentir, aunque a distancia, Señor, pero estamos más de 2 o 3, Señor, reunidas en tu nombre, Señor. Gracias por estar en medio de nosotras. Gracias te damos. Ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Buenos días a todas. Esta mañana vamos a seguir eh, viendo esta eh, doctrina fundamental que es del arrepentimiento. Vamos a ver ¿cómo les diré? Una, otro aspecto de este tema que nos dio Carmelina la semana pasada. Espero que estén repasando ahí, viendo los videos, ¿verdad? Por si algo se les olvida. Eh, y es muy interesante lo que estaba yo estudiando y viendo. Les soy sincera, para mí, en lo personal, es un tema muy, muy difícil, fue un tema muy difícil y de reaprender cosas que tal vez ya había escuchado, tal vez ya me habían enseñado, pero que como que las estaban ahí empolvaditas, ¿no? Guardaditas por otro lado. Pero hoy vamos a ver el mensaje de arrepentimiento. Y está un poco, como les digo, un poco difícil, un poco duro, pero al final es algo que necesitamos hacer. El, Desafortunadamente en este tiempo el evangelio se vende muy barato y créanme que tuvo un costo muy, muy alto. Y no lo digo porque tengamos que nosotras pagar por esto o tengamos que, eh, realmente no nos tenemos que esforzar, pero eh, también no es algo que podamos como menospreciar, ¿no? Algo como, sí, o sea, es así, nada más repite esta oración y ya. Vamos a ver esta mañana cuál es este mensaje de arrepentimiento. Eh, y dice en Ezequiel 33:11, dice, arrepiéntanse. Eh, eh, Ezequiel está escribiendo un mensaje que le dio el Señor y le dijo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y este versículo me encantó, porque como les digo, no es algo que, el Evangelio no es algo que
que de alguna manera nos cuesta eh, para recibirlo, pero que no lo valoramos. Y el Señor lo primero que nos habla acá, que nos dice es, no quiero la muerte del infierno. Él dice otro versículo que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan al arrepentimiento, al arrepentimiento. Con Carmelina vimos definiciones, vimos cómo es el arrepentimiento, pero ahorita vamos a ver cómo es este mensaje, o sea, qué, 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 qué tiene que ver en el Evangelio, ¿verdad? Eh, esta palabra que les leí de Ezequiel viene en el Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, en Mateo 3, del 1 al 2, nos da el mismo mensaje. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que él dice es arrepentíos. Jesús también continuó este mensaje en Lucas 13:3. Dijo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y este versículo lo vamos a ver un poquito más a fondo, más profundamente adelante. Y concluimos que el mensaje de arrepentimiento no se puede ignorar sin sufrir severas consecuencias. Como les digo, estas palabras de Jesús, porque son palabras de Jesús, las vamos a ver más adelante. El versículo clave. Hay un pasaje en Lucas que les voy a leer, Lucas 24 del 36 al 48, que también está en Mateo 28, en Marcos 16 y en Juan 20. Esto quiere decir, o sea, cuando vemos que lo están hablando a detalle en los evangelios, es algo importante. Y Jesús está, una vez más, son palabras de Jesús. Jesús está hablando con sus discípulos, se aparece a sus discípulos, ya había muerto, resucitado y se les aparece. Entonces ellos se espantaron y Jesús les dice, pues, ¿por qué se espantan? ¿Por qué tienen miedo? Soy yo, el mismo que conocieron. Y hay una parte que dice, que dice Jesús, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, este es el mensaje, cómo tenemos que presentar el Evangelio siempre con arrepentimiento. De verdad, como les decía, yo he escuchado en iglesias que terminan de predicar y bueno, pues repite esta oración conmigo para que seas salvo, pero no hay un entendimiento de lo que es el sacrificio de Jesucristo. Y de verdad siento que es vender barato algo que tuvo un costo muy alto, fue la vida del Hijo de Dios, fue tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Creo que necesitamos tener ese entendimiento. Miren, yo
quiero contar rápidamente una experiencia que tuvimos hace un tiempo. Fuimos a apoyar en una iglesia, estuvimos yendo a apoyar unos domingos y en una ocasión nos tocó compartir con los jóvenes. Era una iglesia muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, que su grupo de jóvenes eran muchos, así muchos eran jóvenes. Y mi esposo dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión así, como de amigos para conocernos, para de testimonios y así. Entonces los juntamos, hicimos un círculo con ellos en una silla. Entonces mi esposo dice, bueno, antes de comenzar con el tema, a mí me gustaría que me hablaran de su experiencia con Jesús. Eh, ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Y los muchachos se quedaban viendo así como, ¿cómo? ¿Cómo encuentro? O sea, ¿pero a qué se refiere? Sí, o sea, ¿cuándo fue cuando por primera vez escuchaste el evangelio y dices, la primera vez que escuché era cuando era niño y me llevaron? Y sí, pero no, o sea, los mismos jóvenes de esa iglesia, que eran también los que servían en la alabanza, en otros ministerios, no sabían ni no entendían cuál había sido qué era tener un encuentro con Cristo. Entonces, es ahí donde a partir de ahí donde me impacté tanto que dije, o sea, la gente no sabe, o sea, haces una oración con ellos, los llevas a los pies de Cristo, pero no he entendido. Y aquí está claramente, lo primero, dice Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso es importante el arrepentimiento. No voy a volver a enseñarles o a repetir lo que dijo Carmelina, pero esto es base, es la base para recibir el Evangelio. Nuestra vida debe producir un fruto para saber que nuestra vida está viva. ¿Cuál es ese fruto? Pues un cambio en nuestras vidas. Cuando hay un cambio, que no es porque, yo me esfuerzo en ser buena persona, es que yo, no, sino que eh, algo que quería también mencionarles acerca del fruto de arrepentimiento es que se vea, algo que se vea un cambio en tu vida. Hay por ejemplo, una situación, les voy a poner un ejemplo, una situación, como es el fruto de arrepentimiento. Una persona que hace mucho daño a otra persona, hablando mal de ella, lo que sea, como sea, eh, eh, esa persona, digamos, que se convierte a Cristo, que viene y se convierte. ¿Cuál es el fruto? Uno de los muchos frutos del arrepentimiento en su vida que se tienen que ver. Primero es que esa persona vaya y le pida perdón a él, que hizo daño, a quien habló mal. No es como que, pues ya Dios me perdonó, pues ya. No, es que de verdad el arrepentimiento no es solamente, sí, Señor, perdóname, qué bueno que tú me perdonas todos mis pecados y, ya, por fin, ya me quité este peso de encima. Tiene que haber un fruto que nos permita ver que hay vida, una vida nueva realmente en nosotros. ¿Sí? Eso es bien importante. Ahora,
vamos a hablar de dos cosas importantes en este mensaje de arrepentimiento. El primer tema es, el mensaje es preparar el camino del Señor, y el segundo es, el mensaje es arrepiéntanse, crean. Y esta primera parte del mensaje de preparar el camino del Señor, vemos otra vez, como les decía, en Marcos 1:3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto es lo que habla acerca de Juan el Bautista. Es él, de alguna manera, la asignación que él tenía era preparar el camino para Jesús. Y nosotras tenemos también esa asignación, ¿sí? Preparar camino, preparar el territorio, como a través de nuestro testimonio, a través tal vez no de bibliazos, ¿verdad? Que lo primero que hacemos es predicarle a la gente y decirle que está mal, que se va a ir al infierno, que tantas cosas, ¿verdad? Pero preparar el camino también tiene que ver con nuestra vida, con nuestro testimonio. El arrepentimiento prepara el camino para que entre el Señor. Dios solo va a entrar en una senda recta, en un camino preparado. Y esta es nuestra responsabilidad. Dios va a manifestar su vida y su poder en un corazón lleno de arrepentimiento. De verdad, entre más sincero sea, entre más, y Carmelina nos dio esta diferencia, ¿no? Entre el arrepentimiento y el remordimiento, que no son iguales definitivamente. El remordimiento te lleva a una muerte, realmente no produce vida, pero el arrepentimiento produce una vida diferente, un cambio de vida. Entonces, este es nuestra responsabilidad, de verdad, tener un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento prepara el corazón para recibir el evangelio. Es base, es lo que les decía. Esto es lo que va a preparar realmente el corazón para que la gente pueda recibir la salvación. El evangelio se recibe con quebrantamiento, ¿verdad? Un verdadero quebrantamiento de decir, dejo a un lado mi orgullo, dejo a un lado el yo puedo, dejo a un lado el yo no necesito, ¿verdad? La necedad y la rebelión del corazón deben ser quebrantados para que el evangelio entre con poder. Dice Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué fuerte, ¿verdad? Y esta piedra, esta roca, es la salvación. De verdad, yo no sé cómo fue, eh, 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 bueno, voy a hablar de mí. Yo no me acuerdo de chiquita bien exactamente la fecha. Hay gente que se acuerda de fechas y momentos así. Yo ahí sí tengo, tengo problemas con mi memoria. Cuando yo era chiquita no me acuerdo cómo fue que me llevaron a Cristo. Lo que sí recuerdo fue que me llevaron de mi clase, me llevaron al auditorio, así lo decimos, al auditorio, para presentarme como que yo ya había hecho esta decisión en mi vida. Pero yo estaba muy chica. Entonces, obviamente, en mi caminar y por muchas situaciones que viví en mi vida, pues me volví rebelde, me volví, el cristianismo no era una forma de vivir para mí. Y pero sí recuerdo cuando tuve este reencuentro con el Señor y cómo estaba yo, cómo estaba mi corazón tan necesitado, cómo
yo vine y de verdad, o sea, yo no paraba de llorar, no paraba de llorar y de reconocer que necesitaba arrepentirme, que necesitaba cambiar mi estilo de vida, entonces eso es lo que va a producir un fruto en nuestra vida, ¿verdad? Necesita la necedad y la rebelión ser quebrantada. El Evangelio se recibe con un corazón humilde y arrepentido. El arrepentimiento prepara el corazón para que Dios reine. La evidencia, frutos de arrepentimiento, que haya un cambio en la vida de una persona, que el Evangelio está actuando en mi corazón, ¿verdad? Entonces tiene que haber una evidencia, y es lo que yo les hablaba, un fruto de arrepentimiento. Me arrepiento, sí, yo ya me puse a cuentas con Dios, pero también tengo que ponerme a cuentas con prójimo. Es que me hizo daño y se lo merecía. Dios nos llama a quebrar ese orgullo, esa rebelión en nuestro corazón y a mostrar frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es la conclusión de esta primera parte? El arrepentimiento es la primera respuesta del hombre hacia el Evangelio. Y vamos a la segunda parte, que fue la que me costó un poquito más, que es el mensaje es arrepiéntanse y crean. Pero no es así, ay, arrepiéntete ya y cree. No es arrepiéntanse. Ayer lo comentaba con mi hija, le digo, ay, cómo me está costando ese sí, arrepiéntanse, bola de pecadores, ¿verdad? Pero bueno, en Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esta es la segunda parte del arrepentimiento, es arrepentirnos y creer. Creer, eso es bien importante. El verdadero arrepentimiento debe ir con fe, verdaderamente, una fe verdadera, siempre, ¿verdad? Tiene que ser eh, creyendo de verdad. No, yo a veces me pongo a pensar, me pongo a reflexionar cosas y me pongo a pensar, ¿cómo hemos creído en algo que nosotros no vimos con nuestros ojos, ¿verdad? Así, de esa forma es creer, de esa forma es nuestra fe, que estamos creyendo en algo que realmente nunca vimos y que se ha dicho tanto de la Biblia, que es cualquier libro, un libro inventado, pero hay incluso una frase de una persona que dijo, si la Biblia no es ay, ahorita se las busco, porque incluso la guardé. Dice, déjenme les leo, que no quiero decir cosas que no son, inventar. Dice, si la Biblia fuera solo un invento de hombres, ¿por qué iría en contra de los deseos naturales de los hombres? Esto tiene de verdad algo muy fuerte, ¿verdad? Se nos hace pensar, de veras, o sea, si fue un invento, si de hombres, si nada más alguien dice que sí es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, ¿por qué iría en contra de los deseos naturales de Está fuerte, ¿verdad? Esto lo escribió una mujer que admiro mucho, que se llama Katy Gómez, y una mujer que se ha metido mucho a estudiar la palabra, tremenda mujer de Dios. Y entonces, como les digo, necesitamos creer. ¿Y qué? O sea, necesito que también te asombres de tu propia fe. ¿Cómo he creído en algo que no he visto? ¿Cómo he creído en
en la palabra. Y tal vez ahí necesitamos aumentar nuestra fe un poquito, ¿verdad? ¿Cómo he creído en lo que dice acá, en las promesas de Dios? ¿Cómo he creído? ¿Cómo he creído? Y sin embargo es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene. Esa es la fe que se necesita, ¿verdad? En Hechos 20:21 dice eh, eh, que estaban eh, compartiendo a otras personas, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento tiene que ir acompañado de esto de la fe, ¿verdad? En Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe. ¿Cuál es el justo? Ya hemos hablado, ¿verdad? El que ha sido justificado por el sacrificio de Jesucristo. Por esa fe en esa justificación vamos a vivir. El arrepentimiento hacia Dios trae el perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, ¿verdad? Lo hemos dicho, así como decimos, pecado que no es confesado no es perdonado. Así es. Y no porque Dios no, como fuera que el sacrificio de Cristo no cubre todo. Claro que lo cubre todo, pero nosotros necesitamos de esta parte en nuestra vida del arrepentimiento, de la confesión del pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay una confesión de pecado, ese pecado no es perdonado. Lo siento. Fe en nuestro Señor Jesucristo nos da una relación viva con Dios, porque creemos que Él existe, porque creemos en Él, podemos tener una relación con Él. Y no porque lo veamos, ¿verdad? Porque nuestra fe no es por vista. El arrepentimiento sin fe no salva. Hay que creer con una actitud de arrepentimiento. ¿Qué concluimos de este punto? Fe es muerta sin arrepentimiento. Fe en Jesús como Hijo de Dios sin arrepentimiento no salva. Fe es una profesión vacía sin arrepentimiento. Fe no puede obrar en un corazón no arrepentido. Fe sale de un corazón preparado para el arrepentimiento. Solo creer no es el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Incluye el arrepentimiento. Y el último punto que vamos a ver en este mensaje de arrepentimiento es arrepiéntanse o perezcan. Todavía más difícil. Todavía más difícil. Decir, ay, Señor, ¿cómo vamos a hablar de esto? Aquí, y es este versículo que al principio de Lucas capítulo 13. En el versículo 3 y versículo 5 dice exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y son palabras de Jesús. Mi Biblia tiene divisiones, tiene títulos. En el capítulo 13, del versículo 1 al 5, el título dice, arrepentíos o pereceréis. Y déjenme leerles rápido estos 5 versículos, aunque vamos a tomar el versículo 3 y 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Están hablando las personas que se acercaban a hablar con Jesús empezaban a decir cosas, vimos esto, pasó esto, y dice,
Jesús les respondió y les dijo: ¿piensan que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos que hicieron estas cosas? Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les vuelve a hacer otra pregunta de reflexión. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, están diciendo como que está poniendo un ejemplo. Aquellos que crees que hicieron algo malo, ¿crees que son más malos que tú? Porque hicieron estas cosas, tú no las hiciste. O sea, todos son iguales. Si no te arrepientes, no, si no te arrepientes, entonces vas a morir igualmente que ellos. Una muerte espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de vida, una vida eterna en Cristo, que no se acaba aquí en la tierra, ¿verdad? Que continúa, pero también hay una muerte eterna. Entonces Jesús les estaba diciendo, ¿crees que porque ellos hicieron esto y tú los consideras más malos que tú, solamente ellos van a perecer, van a morir eternamente? No, tú también, si no te arrepientes, vas a perecer igual. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Arrepentirte o vas a morir, tener esta muerte espiritual eterna? ¿Cuál es este principio? Cambiar nuestra forma de pensar, tener una mente diferente, producir un constante arrepentimiento y perdón de pecados. No, pues ya Cristo ya me lavó de todos mis pecados. Pues si hago cosas malas, pues no tengo por qué arrepentirme ni pedirle perdón, pues ya está cubierto. Sí, ya está cubierto, hija mía, pero en algún momento les puse un ejemplo. En tu relación de matrimonio, ya están casados, ya están casados. Y tu esposo hace algo que a ti te ofende. Entonces, tú quieres que él te hable contigo, te pida perdón, se arrepienta, cambie su actitud, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no, pues ya estamos casados. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué le voy a pedir perdón si ya estamos casados? Es lo mismo con Cristo. Ya tenemos una relación con Él, pero nuestras malas actitudes le ofenden y necesitamos pedirle perdón con un verdadero y genuino arrepentimiento, porque va produciendo, cuando Dios nos da una vida en abundancia, una vida plena, nuestras acciones malas, las cosas que le ofenden, va menguando esa vida abundante, va menguando esa vida plena, la va reduciendo a que, bueno, pues sí conozco a Dios, pues aquí, pero mi vida, no hay un cambio de mente, no hay un cambio de actitud, pues ya Cristo hizo el pecado. No, tenemos que estar constantemente poniendo cuentas con el Señor. Una vida de arrepentimiento se puede ilustrar con la historia de Pedro, quien fue el primero en predicar el evangelio en su plenitud. Perdón, me equivoqué. No era Pedro, era Pablo. Pablo fue el que tuvo ese poder y ese, digamos, en estos tiempos, ese punch, esa fuerza, para predicar. Y él predicaba bien duro. Pero acuérdense cómo fue su vida antes. Él perseguía a los que seguían a Cristo y los mataba, o sea, llegaba hasta ese punto, ¿no? De conseguir permisos para mandarlos a la cárcel, para torturarlos, para hacer tantas cosas. Y sin embargo, su vida de arrepentimiento, de fe
hizo un giro total. Dice, eh, eh, Pedro, con todos sus errores y debilidades, se levantó a predicar con un corazón arrepentido. Primera de Corintios 15, 1 al 4, vemos cómo él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sí, no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este fue el mensaje que predicaba Pablo. Pablo, que era perseguidor, Pablo, que yo siempre lo he dicho, que él amaba a Dios, pero de una forma equivocada. Lo amaba sinceramente, pero sinceramente equivocado, hasta que él se convirtió. Y lo que pasó con él fue que él reconoció que estaba equivocado, ¿verdad? Lo podemos ver su historia en el libro de Hechos. Lean Hechos, a mí me encanta el libro de Hechos. Es la historia de los primeros creyentes de la primera iglesia, y está tan llena de milagros, de cosas extraordinarias que había. Pero bueno, igualmente Pedro tomó responsabilidad también por sus pecados. En Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿verdad? O sea, no les bastaba que pues eran discípulos de Cristo, convivían con él, estaban con él, sino que él reconoció. Entonces, ¿qué vemos en esto? En la vida de Pablo, en la vida de Pedro, que no hay sustituto para el arrepentimiento. No lo hay, no lo hay. Cada uno debe de tomar responsabilidades por sus pecados. No hay otra forma, no hay otra manera. Dios se encuentra con el hombre en el punto de su necesidad para traerlo al punto de arrepentimiento y que se salve. El arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida y que ésta impacte la vida de otros, los que nos rodean. Un arrepentimiento genuino y verdadero. Concluimos una vez más. Dios encontrará al hombre en cualquier punto de su necesidad para traerlo al arrepentimiento. Y así pasa, ¿no? Ay, pero ¿por qué hay tanto dolor en el? ¿Por qué hay tanta? Porque a veces necesita el hombre llegar a ese punto de quiebre en su vida, de reconocer que no puede y arrepentirse para venir a Cristo, ¿verdad? Esto es base, es una base que debemos de poner cuando compartimos el Evangelio y para que la gente reciba el Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana, porque aunque parecieran fuertes las palabras, aunque parecieran duras a nuestra vida, y tal vez nos incomoda, Señor, queremos tener una actitud delante de ti de arrepentimiento. Queremos ser enseñables de parte tuya, Señor,
para poder realmente gozar de este regalo tan hermoso, tan preciado que es la salvación, Señor. Que perdónanos si en algún momento hemos menospreciado, no le hemos dado el valor al sacrificio de Cristo, de tu único Hijo, que tú lo diste, Señor, que ninguna de nosotras daríamos a un hijo para pagar por, por otras personas. Gracias, Dios, por este sacrificio. Gracias, Jesús, por dar tu vida. Gracias por este precioso regalo que tú nos has dado. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en un constante estar analizando en nuestra vida, no con condenación, que tú no condenas a nadie, pero sí a tener una mejor vida en arrepentimiento contigo, Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos como tú lo haces, como el consolador, como el ayudador, con amor, Señor, como tú lo haces, como tú trabajas en nosotros. Gracias, Jesús, te damos. Gracias, Padre, por este tiempo y te pido que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, para que dé frutos. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.